Mi hermana me tendió una trampa, lloró ante mis padres y logró que me echaran a la calle descalzo a los 15 años. Semanas después, presumió de ello, y mamá escuchó todo. Kyle, un chico de 18 años, tenía 15 cuando ocurrió todo esto, y si le hubieras pedido a mi familia que me describiera en aquel entonces, probablemente habrían mencionado el problema. Mi padre era de los que creía que el respeto era una vía de sentido único, o se lo daba sin cuestionar, o recibías el cinturón de su voz, y en ocasiones, su cinturón real. Mi madre seguía su ejemplo como si fuera el evangelio. Luego estaba Becca, mi hermana, 2 años menor y, sin embargo, la hija perfecta. Ella podía incendiar la cocina haciendo palomitas y mi papá lo llamaría una experiencia de aprendizaje. Yo me olvidaba de cortar el césped una vez, y ya era un irresponsable que no iba a llegar a nada en la vida. Así fue siempre, todo lo que ella hacía era perdonado. Cada acción mía demostraba que estaba condenado a cometer errores. Si ella aprobaba un examen, era porque era diligente e inteligente. Si yo aprobaba, era por suerte. Ella era la niña de oro, y yo era el que hundía a la familia. Siempre pensé que era injusto, pero nunca imaginé que ella lo llevaría a ese nivel esa noche. Empezó normal, yo estaba en mi habitación con mi vieja laptop, trasteando con algunas descargas de música y haciendo la tarea a medias. Era tarde, posiblemente pasadas las 11. Mi puerta se abrió de golpe tan fuerte que golpeó la pared y mis 2 padres irrumpieron como si hubiera activado una alarma. La cara de mi madre estaba roja y a mi padre se le marcaban las venas en la frente. Detrás de ellos, Becca fingía llorar tan fuerte que debería haber recibido una medalla. Él lo robó. Le vi sacarlo de la billetera de papá, gimió ella, señalándome directamente. ¿Qué? Me senté derecho, confundido a más no poder. Papá ya estaba cruzando la habitación hecho una furia, mirando alrededor como si estuviera en un programa de investigación. Entonces agarró mi almohada, la levantó, y ahí estaba. Billetes arrugados, posiblemente unos 300 o 400 dólares, metidos detrás de ella. Juro que sentí que mi estómago se hundía hasta el suelo. Te lo dije, exclamó Becca, con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas. Mi cabeza ni siquiera podía procesarlo. No había tocado su billetera. Ni siquiera me había acercado. Pero antes de que pudiera decir algo, papá estaba en mi cara, clavando su dedo en mi pecho. Has avergonzado a esta familia por última maldita vez. ¿Crees que no notamos que faltaban cosas antes? ¿Crees que somos estúpidos? Salté abruptamente, negando con la cabeza. Eso no es mío. Ella lo plantó. Está mintiendo. Porque tomaría dinero cuando he estado ahorrando cada centavo que podía cuidando niños y cortando césped. Pregúntenle a la señora Novak de al lado, yo. Suficiente, ladró tan fuerte que hizo vibrar mi ventana. Un mentiroso y un ladrón, has convertido esta casa en un chiste. Me giré hacia mi madre buscando apoyo, pero ella ni siquiera me miró a los ojos, repitió lo que dijo papá. No hubo preguntas, como si fuera la ley. Mientras tanto, ve que estaba detrás de ellos, con la cabeza baja como una santa. Pero noté la mueca, ese pequeño parpadeo de alegría en sus labios mientras papá comenzaba a destrozar mi habitación, tirando mis pertenencias en una bolsa de basura como si yo fuera un desperdicio que estaban desechando. Papá, por favor. No es verdad, exclamé, con la voz quebrada. Pero no importó, él tomó mi mochila de la esquina, la vació sobre la cama y comenzó a llenarla con ropa al azar. Mamá empezó a decir algo, pero un ceño fruncido de papá la silenció. Becca soltó un gran sollozo. Tengo miedo incluso de compartir la casa con él porque se pone muy enojado. ¿Y si me lastima? Eso dolió más que nada. Me giré hacia ella, con el corazón martilleando. ¿De qué estás hablando? Nunca te he puesto una mano encima. Pero el daño ya estaba hecho. Papá apretó la mandíbula. Se acabó, fuera. Ahora. Me empujaron las bolsas a los brazos y me arrastraron por el pasillo con Becca siguiéndonos, susurrando, te dije que me creerían. Cuando llegamos a la puerta principal, papá la abrió de un tirón. El aire nocturno me golpeó como hielo. Estaba descalzo y todavía llevaba pantalones deportivos y una camiseta. Papá me empujó al porche con tanta fuerza que tropecé. Mis tenis todavía estaban en la puerta, así que los agarré antes de que pudiera cerrarla por completo. No vuelvas aquí hasta que estés listo para admitir lo que hiciste y disculparte con tu hermana, dijo tranquila y definitivamente. Yo no hice nada. Grité, con la garganta en carne viva. Ella les está mintiendo. Me tendió una trampa. No te atrevas a hablar de ella así, dijo mi papá. Ella no ha sido más que buena con esta familia. Estás celoso, Kyle. Celoso y amargado. La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar los cristales.
Por unos momentos, me quedé allí parado, con la bolsa de basura cayendo de mis brazos, esperando que se abriera de nuevo para descubrir que no acababan de echar a su propio hijo por unas lágrimas y dinero plantado. Nunca se abrió. Me senté en los escalones del porche, temblando, y miré la calle tranquila. No estaba solo castigado. No estaba solo en problemas. Estaba fuera, exiliado. Tengo 15 años y estoy parado afuera de mi propia casa con nada más que una bolsa de basura con ropa y una mochila. Sabía que mi hermana había ganado. Ella tenía su confianza, afecto y compromiso inquebrantable, y yo era desechable. Recuerdo agarrar la bolsa de basura como si fuera un salvavidas. Mi pecho estaba tan apretado que apenas podía respirar. Parte de mí quería correr de vuelta adentro y golpear la puerta hasta que escucharan. Otra parte se dio cuenta de que no importaría. Habían tomado su decisión. Y cuando finalmente bajé de ese porche y comencé a caminar hacia la noche, una idea ardía más brillante que el resto: eligieron creer sus mentiras antes que mi verdad. Ahí fue cuando entendí que no era solo la oveja negra. Ya me habían cortado del rebaño. La primera noche, caminé alrededor de la cuadra hasta que me dolieron las piernas, ni siquiera estaba seguro de a dónde me dirigía. Era tarde y estaba helando, y yo estaba aferrado a una bolsa de basura como un fugitivo. Consideré quedarme en el parque, pero los bancos estaban empapados por los aspersores. Entonces se me ocurrió. Lindsay vivía a unas cuadras, había sido mi mejor amiga desde la secundaria, así que creí que tal vez sus padres me dejarían pasar la noche. Sus ojos se abrieron de par en par al verme parado allí en pantalones deportivos cargando una bolsa de basura. Me dejó entrar rápidamente, susurró preguntas, y le informé que me habían echado. No parecía asombrada, solo triste. Me dio una manta en el suelo y un poco de pizza sobrante, y dormí más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. Su madre no fue tan indulgente. A la mañana siguiente, se acercó a mí en privado. No fue desagradable, solo directa conmigo. Kyle, puedes quedarte unas noches, pero no puedo permitirme otra boca que alimentar. Tendrás que resolver algo. Asentí, fingiendo que todo estaba bien, pero se me revolvió el estómago. La madre de Lindsay me llevó a la escuela temprano en la tercera noche, y me dijo que no podía volver. Eso fue todo. Metí mi bolsa de basura dentro de mi casillero y fingí que tenía otro lugar a donde ir. A partir de entonces, comencé a saltar de sofá en sofá. Un compañero de clase me dejó dormir en su sofá por la noche. Otro me dejó quedarme en su sótano, pero solo por esa noche. La gente no quería lidiar con el drama de mi familia. Después de aproximadamente una semana, me quedé sin alternativas. Fue entonces cuando comencé a dormir donde podía. Detrás de la gasolinera, en un rincón cerca de los contenedores de basura donde la luz no brillaba. Solía poder esconderme hasta la hora de cierre en la biblioteca, pero el guardia de seguridad me encontró después de un par de noches y me echó. Intenté el baño de la escuela una vez, encerrándome en un cubículo, pero alguien entró, notó mi bolsa, y la noticia corrió rápido. El hambre era peor que el frío. Tenía quizás $40 ahorrados de cortar césped y cuidar niños. Ese dinero se gastó rápidamente en hamburguesas baratas y bocadillos de máquinas expendedoras. Después de eso, o me saltaba las comidas o bebía de las fuentes de agua. Mi estómago rugía ruidosamente en clase. Recibía miradas. La escuela no facilitó las cosas. Becca trabajó rápido. Al final de la primera semana, todos habían escuchado la historia. Cómo le robé dinero a mi padre, cómo me echaron a patadas. Ella hizo que sonara como si yo fuera un drogadicto en entrenamiento. Cuando me sentaba junto a ellos, los chicos acercaban sus mochilas. Los maestros me daban largas miradas que indicaban que ya les habían advertido sobre mí. Cuando me senté en la clase de matemáticas, una chica movió su cuaderno. Lo siento, no quiero que me roben mis cosas, susurró en voz baja, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Toda la fila se rió disimuladamente. Quería gritar, pero sabía que no ayudaría. Un día en el pasillo, Evan, un jugador de baloncesto, me golpeó con el hombro y gritó: «Vigila tus manos, ladrón». Lo empujé de vuelta por reflejo, y por un breve momento, creí que estábamos a punto de pelear. Un maestro lo detuvo, pero yo recibí la advertencia, no él. Un incidente más, Kyle, y está suspendido. Escuchaba esto donde quiera que iba. Becca brilla, yo me hundo. Ella lo hacía lo suficientemente fuerte para que todos supieran que era responsable con el dinero. A diferencia de otros, creo que ella capturaba mi mirada al otro lado de la cafetería, me daba una leve sonrisa burlona y luego reanudaba su encantadora actitud frente a sus amigos. Disfrutaba cada segundo de ello. Para la segunda semana, era un fantasma en mi propia escuela, nadie me quería cerca, me sentaba solo, comía solo cuando tenía comida, y fingía que no me importaba,
pero internamente, me estaba comiendo vivo. Las noches eran lo peor. Me acurrucaba con mi mochila y mi sudadera sobre la cara, esperando que la policía no me molestara o que un borracho no pasara por ahí. El concreto frío hacía que me doliera la espalda. Mis zapatos apestaban de caminar millas todos los días simplemente para matar el tiempo, y todo lo que podía pensar era que mi propia familia me hizo esto. No extraños, no enemigos. Mi hermana. Una noche, intenté colarme en la biblioteca de nuevo, pensé que si me ocultaba mejor, tal vez no se darían cuenta. Me acurruqué detrás de una fila de estanterías y usé mi bolsa como almohada. Alrededor de la medianoche, la linterna del guardia me dio directamente en los ojos. Él sacudió la cabeza. No puedes quedarte aquí, chico. Me acompañó a la puerta lateral como si fuera un intruso. No estaba seguro de a dónde ir, y por primera vez, el concepto me golpeó. Tal vez esto es precisamente lo que querían. Tal vez ya no me querían vivo. Terminé acurrucado detrás de la gasolinera entre la basura, cerré los ojos, pero todo lo que veía era la carita presumida de Becca, fingiendo llorar mientras mis padres me empujaban por la puerta. Ella había ganado, al menos por ahora. Seguía diciéndome a mí mismo que alguien, cualquiera, eventualmente escucharía. Tal vez los adultos en la escuela no eran completamente ciegos, tal vez uno de mis familiares realmente tendría agallas. Estaba equivocado. Todo comenzó cuando mi padre me encontró. No estoy seguro de cómo supo dónde estaba, tal vez Becca se lo dijo, tal vez simplemente condujo hasta que me vio. Yo estaba sentado en un banco del parque con mi capucha bien puesta cuando los faros de su auto me iluminaron. Se acercó tan rápido que temí que fuera a atropellarme. Sube al auto, exigió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé firmemente arraigado en el banco. Sentí que se me tensaban las entrañas solo de oír su voz. Ahora, exigió. Negué con la cabeza. No, a menos que estés listo para admitir que Becca mintió. Su cara se contorsionó como si le hubiera escupido. No te atrevas a hablar de tu hermana así, ella ha pasado por suficiente por tu culpa. ¿Pasado por suficiente? Fue mi respuesta. Ella plantó el dinero. Ella me incriminó y tú simplemente le creíste. Su mandíbula se tensó, dio un paso más cerca, apuntando su dedo hacia mí como si fuera un arma. Vas a venir a casa. Vas a admitir lo que hiciste, y vas a disculparte, o llamaré a la policía y les diré que has estado robando en tiendas, mendigando dinero en la calle. ¿Me entiendes? Apreté el cierre de mi mochila. No voy a volver a casa para ser tratado como basura otra vez. Puedes llamar a quien quieras, pero no voy a admitir algo que no hice. Por un breve momento, creí que iba a golpearme, con los puños cerrados y la cara caliente, pero luego se dio la vuelta, regresó al auto y se fue, dejándome temblando. Ese fue el momento en que me di cuenta. Él no quería la verdad. Solo quería control. Al día siguiente en la escuela, me acerqué a la consejera, pensé, oye, tal vez me crean si simplemente expongo todo. Me senté en esa oficina, con el corazón acelerado, le conté todo. Cómo Becca colocó el dinero, cómo presume de ello y cómo mis padres me echaron. Ella escuchó, asintiendo con esa expresión en blanco que tienen los consejeros. Cuando terminé, suspiró. Kyle, entiendo que estás bajo mucho estrés, pero acusar a tu hermana sin pruebas no va a ayudar. Tus padres ya hablaron con nosotros, están preocupados por tu comportamiento, afirmaron que eras inestable. Inestable. Esa palabra me afectó más, como si yo fuera una bomba de tiempo en lugar de un joven acampando fuera de gasolineras. Estoy diciendo la verdad, expliqué, con la voz temblorosa. Ella simplemente negó con la cabeza. Concéntrate en tu trabajo escolar. La mejor manera de mostrarle a tu familia que eres digno de confianza es a través de tus acciones. Así que, básicamente, aguántate. Eso es lo que ella quiso decir. Intenté un ángulo más. Contacté a mi tía desde un teléfono público fuera del supermercado. Contestó alegremente hasta que me escuchó hablar. Su tono cambió tan pronto como conté lo que había sucedido. Kyle, esto no es algo en lo que pueda involucrarme. Tus padres están haciendo lo que creen que es mejor. Tal vez si solo dijeras. Lo siento. Colgué antes de que pudiera terminar. Mi propia sangre no quería tocar esta basura. Todos querían la versión fácil de la historia. Kyle es incompetente. Becca es perfecta. Caso cerrado. Esa noche, me senté afuera de la gasolinera, con la espalda contra la pared, bebiendo agua que había llenado en el lavabo del baño, esperando sentir algo en mi estómago. Un letrero de neón zumbaba arriba. Los autos entraban y salían, y yo estaba sentado allí, invisible. Entonces escuché la voz que más despreciaba. «Wow, no pensé que durarías tanto tiempo aquí afuera». Miré hacia arriba y allí estaba ella. Becca sostenía una Pepsi, súper casual, como si simplemente pasara por ahí para saludar. La fulminé con la mirada. «¿Por qué estás aquí?», preguntó.
sonriendo con suficiencia. Curiosidad, supongo. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que volvieras arrastrándote. Mis puños se cerraron. ¿Por qué me haces esto? ¿Crees que tú lo tuviste difícil? Intenta ser yo. Mamá y papá nunca me dejaron fallar, ni una vez. Cada calificación, cada tarea, cada pequeña cosa que hice fue comparada contigo. Si me equivocaba, era no seas como tu hermano. Eso es todo lo que escuchaba. Fruncí el ceño, pero ella continuó, con voz baja y firme. Ahora, por una vez, no tengo que ser perfecta, no tengo que probar nada. Todo lo que tengo que hacer es no meter la pata como tú. Y honestamente, eso es fácil. No voy a renunciar a eso. Estás enferma, murmuré. Su sonrisa se amplió. Lo que es realmente enfermo es lo fácil que fue. Todos ya pensaban que eras el desastre. Solo les di pruebas. Quería gritar, empujarla o algo. Pero ella se inclinó, bajando la voz. Y si sigues presionando, si sigues hablando de mí, inventaré algo aún peor, y entonces no solo estarás sin hogar. Estarás encerrado. Lo dijo tranquila y confiadamente, lo que hizo que mi piel se erizara. No estaba mintiendo. Ya estaba planeando su próximo movimiento. Se alejó como si no acabara de amenazar con destruir lo poco que me quedaba. Y mientras me sentaba allí en el calor de ese letrero de la gasolinera, me di cuenta, ella no estaba simplemente intentando hacerme quedar mal. Ella quería borrarme por completo. Ese pensamiento permaneció en mi mente durante días. Cada vez que intentaba dormir detrás de la gasolinera o caminaba para gastar la luz del día, se reproducía en mi mente como un eco. Becca no estaba simplemente contenta de que me hubiera ido, quería eliminarme como si nunca hubiera existido. Para la tercera semana, había caído más bajo de lo que había imaginado posible. Mi dinero se había ido. Mi teléfono murió. Y no había tenido una comida real en 2 días. Cargaba la bolsa de basura a todas partes, escuela, paradas de autobús y estacionamientos, ya ni siquiera cerraba. Era como un letrero alrededor de mi cuello, perdedor sin hogar. Una noche, intenté esconderme de nuevo en la biblioteca de la escuela, razoné que si me escondía más profundo detrás de las estanterías, podría evitar ser detectado. Alrededor de la medianoche, un haz de linterna me golpeó directamente en la cara, seguridad me agarró del brazo y me marchó afuera. Ya te dije que no puedes dormir aquí, chico. Intenta esto una vez más y te reportaré. Entonces serás suspendido, dijo con una sonrisa burlona. Comenzó a llover poco después. Caminé millas, la lluvia empapando mi sudadera, mis zapatos chapoteando con cada paso. Mi bolsa de basura se mojó tanto que el plástico se rompió y la mitad de mi ropa se derramó en la acera. Las recogí de todos modos, agarrando el saco con fuerza. Aunque todo olía a moho, terminé bajo el toldo de una lavandería cerrada. Mi estómago se apretó de hambre, el tipo de hambre que te marea. Ese fue mi punto de quiebre. Me senté allí temblando, pensando, tal vez esto es todo, tal vez simplemente desaparezca aquí afuera y nadie se dará cuenta. Ahí fue cuando llegó Lindsay. Llegó corriendo con un paraguas, el cabello pegado a la frente, sin aliento como si me hubiera estado buscando. Kyle, ¿por qué no contestaste tu teléfono? Te he estado buscando por todas partes. Mi teléfono está muerto, murmuré. La verdad era que no había tenido un cargador en semanas. Ella se agachó a mi lado, ignorando los charcos que empapaban sus jeans. Te ves horrible. Gracias, respondí, intentando reír, pero mi voz se quebró. Ella puso un sobre arrugado en mis manos. Ten, tómalo. Fruncí el ceño. ¿Qué es? Solo ábrelo. Dentro había unos $60, en su mayoría en billetes pequeños. Mi garganta se cerró. Lindsay, no puedo. Puedes, me interrumpió. Es mi mesada. No la necesito. Tú sí. Ni siquiera podía hablar. Simplemente asentí, abrazándolo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ella miró alrededor y bajó la voz. Hay algo más. Becca presumió en una fiesta. La escuché. Le dijo a la gente que plantó el dinero, que te tendió la trampa. Mi cabeza giró hacia ella. ¿Ella lo admitió? Sí. Pero nadie le creyó. Pensaron que estaba presumiendo. Algunos incluso dijeron. Incluso si fuera verdad, probablemente se lo merecía. Fue como recibir una patada en el pecho. Se lo merecía. Eso es lo que la gente pensaba de mí. Me levanté y caminé bajo el toldo. Si consigo que alguien me respalde. No lo harán, comentó Lindsay en voz baja. Ella es demasiado popular. Nadie quiere cruzarse con ella. Todos piensan que ya eres un caso perdido. El silencio entre nosotros lo decía todo. No eran solo mis padres. Todos me habían dado por perdido. Esa noche, me senté en la entrada de la lavandería, empapado, con mi ropa apestando y mi estómago revuelto. Mientras miraba la calle, algo dentro de mí se endureció. Si nadie iba a defenderme, tendría que hacerlo yo mismo.
Esa noche, después de asearme en el baño de una gasolinera, tomé mi bolsa de basura húmeda y comencé a caminar. No estaba nervioso. No estaba asustado. Simplemente había terminado. Cuando doblé en nuestra calle, mi pecho se apretó. La casa se veía igual que antes. Revestimiento blanco, macetas en el porche, el lugar donde crecí, pero ya no era mío. Esperé allí mucho tiempo, la lluvia goteando por mi capucha, antes de subir por la entrada, iba a atravesar esa puerta y hacer que me escucharan. Les gustara o no. Mi puño golpeó la puerta 3 veces, lo suficientemente fuerte para que me ardieran los nudillos. Por un momento, no pasó nada, luego pasos. La puerta crujió al abrirse, y allí estaba Becca, como si hubiera estado esperando. Sus cejas se levantaron y se torcieron en una mueca de desprecio. Bueno, mira quién volvió arrastrándose, dijo. La empujé antes de que pudiera detenerme, mis zapatos mojados chirriaron sobre la madera. No estoy aquí para quedarme. Estoy aquí para hablar. La voz de mi madre resonó a través de la sala principal. ¿Kyle? Un segundo después, apareció, secándose las manos con un trapo de cocina. Papá la siguió, con los brazos cruzados y la cara ya roja. Fuera. Ahora. No respondí, con el pecho agitado. Van a escucharme esta vez. Han creído sus mentiras el tiempo suficiente. Esta noche, van a escuchar las mías. Papá dio un paso adelante, amenazante sobre mí. Cuida tu tono. No tienes derecho a irrumpir en esta casa. Y cuida mi tono, dije, más fuerte de lo que pretendía. Me echaron con una bolsa de basura porque Becca lloró y agitó un par de billetes. Ni siquiera pidieron mi versión, ni una sola vez. Porque te conocemos, respondió papá bruscamente. Siempre has sido imprudente, Kyle, siempre celoso. La cara de papá se endureció, pero continué. El fuego crecía en mi pecho. ¿Celoso? Hablemos de eso. ¿Recuerdas cuando copió mi proyecto de ciencias? El maestro llamó a casa y me castigaste por hacerla hacer trampa. Ella lloró y le creíste. Siempre la misma historia. Ella es el ángel. Yo soy el desastre. No importa lo que realmente pasó. Papá apretó la mandíbula. Por un segundo fugaz, vi algo chispear en sus ojos. Él sabía que yo tenía razón, lo sabía, pero en lugar de admitirlo, redobló la apuesta. Dio un paso más cerca, el olor a loción y a ira llegándome. No te pares aquí y desgracies a tu familia. No has hecho más que tirar esta casa abajo desde que eras un adolescente. ¿Quieres que reconozca que la favorecimos? Bien, lo hicimos. Pero ella se lo ganó. Mantiene sus calificaciones altas, ayuda a tu madre y se mantiene fuera de problemas. Tú ni siquiera puedes mantener un techo sobre tu cabeza. Las palabras aterrizaron más duro que un puño. Mis puños se cerraron, pero me forcé a permanecer erguido. No puedo mantener un techo porque me echaron, porque ella me incriminó y ustedes le creyeron sin pensarlo 2 veces. Detrás de él, Becca se apoyaba contra la pared, bebiendo de un vaso de agua como si viera televisión, con una mueca burlona en su cara. Me volví hacia ella. Adelante. Jura ahora mismo que no plantaste ese dinero. Mírame a los ojos y júralo. Ella inclinó la cabeza, los labios temblando como si estuviera a punto de reír. Claro, lo juro, respondió, con la voz llena de sarcasmo. La señalé, mi voz quebrándose. ¿Escuchan eso? Ni siquiera pueden tomarla en serio, les está mintiendo en la cara, y ustedes siguen cayendo en ello. Las mejillas de papá se pusieron rojas, y sus manos se cerraron de nuevo. Entonces, de la nada, agarró un vaso de la mesa y me lo lanzó. Su puntería falló, pero se estrelló en la pared directamente cerca de mi cabeza. Los fragmentos cayeron, cortándome el brazo y la mejilla. La sangre goteó, pero él solo señaló a la puerta, su voz baja y temblando de ira. Lárgate antes de que llame a la policía y les diga que entraste a la fuerza. ¿Quieres seguir haciendo escenas? Bien, puedes hacerlo desde una celda. Me estabilicé, mi respiración entrecortada, mi pecho golpeando, mi garganta ardiendo, pero me negué a llorar. Han hecho su elección, comenté tranquilamente, la eligieron a ella, siempre la eligen a ella, un día, la van a ver por lo que es, y cuando eso suceda, no vengan a buscarme. La habitación quedó en silencio, excepto por la risa suave de Becca. Guau, dijo en voz baja, negando con la cabeza. ¡Cuánto drama! Recogí mi equipaje del suelo, y me volví hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando cadenas. Pero no me detuve. En el umbral, me di la vuelta una vez más, mirando a todos. Mis padres paralizados. Becca sonriendo con suficiencia. Creen que yo soy el problema. Bien. Pero cuando la verdad les estalle en la cara, recuerden este momento. Recuerden que se los advertí. Entonces abrí la puerta de un tirón, salí a la oscuridad y la cerré de golpe detrás de mí. El aire fresco me golpeó en la cara, combinándose con el ardor de las heridas superficiales en mi brazo.
Caminé rápido, con la boca dura, como si poner suficiente distancia entre yo y el hogar me permitiera respirar de nuevo. Llegué a la mitad de la cuadra antes de escuchar pasos. Rápidos e irregulares, como si alguien estuviera trotando para alcanzarme. Espera, hermano. Me di la vuelta, con el corazón latiendo fuerte, y allí estaba ella, Becca, trotando detrás de mí, tranquila como siempre, su cara brillando a la luz oscura de la farola. Sonreía como si esto fuera un juego para ella, como si papá no acabara de intentar destrozarme con un vaso segundos antes. Cuando Becca subió al porche, pensé que escuché la puerta mosquitera chirriar detrás de ella, pero estaba demasiado preocupado con su sonrisa presumida para notarlo. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué quieres ahora?, exigí, mi tono más afilado de lo previsto. Ella redujo la velocidad a un paso, deslizando las manos en el bolsillo de su sudadera con una postura relajada como si fuera a dar un paseo nocturno. Relájate. Solo quería ver qué tan lejos llevarías esto realmente. La fulminé con la mirada, mis puños apretándose con fuerza mientras mis brazos me dolían por los cortes. Más lejos de lo que crees. He terminado de dejarte dirigir el espectáculo. Su sonrisa creció, sus dientes captando el resplandor de las luces de la calle. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Nadie va a creerte nunca. Puedes gritar, llorar, sangrar por toda la acera. No importará. Para ellos, siempre serás el desastre. Y yo siempre seré de la que están orgullosos. ¿Orgullosos? Me burlé, negando con la cabeza, me destruiste. Destruirte, repitió ella, girando la cabeza como si yo hubiera pronunciado algo divertido. Luego su voz bajó. Más cruel, no te destruí, solo les di pruebas de lo que ya creían. Esa fue la cosa más inteligente que he hecho. Mi estómago se revolvió, mi pecho se tensó. Dilo de nuevo, dije, acercándome. Ella se inclinó, su voz un susurro como si quisiera disfrutar cada palabra. Yo te incriminé. Planté el dinero. Y lo haría de nuevo, viéndote suplicar mientras yo gano. Esa es la mejor parte. Las palabras me atravesaron como una navaja. Casi podía escuchar la sangre corriendo por mis oídos y sentir cada gota goteando por mi brazo desde donde los fragmentos de vidrio me habían rasgado. Entonces otra voz atravesó el silencio. Disculpa. Nos congelamos como estatuas. Mamá estaba parada en el borde del escalón del porche, su cara estaba pálida y sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre su pecho. Debe haber seguido a Becca sin que nos diéramos cuenta. Por una vez, sus ojos no estaban llenos de rabia hacia mí, estaban enfocados en Becca. ¿Qué acabas de decir?, dijo mamá, su tono severo, como si no reconociera a la hija frente a ella. Becca se puso rígida, la sonrisa cayendo directamente de su cara. Mamá. Yo. No fue nada. Él lo está tergiversando. No me mientas, dijo mamá, bajando a la acera. Su voz temblaba, pero su expresión era muy seria. Te escuché. Lo admitiste. Dijiste que plantaste el dinero. Por primera vez en semanas, sentí que algo se abría dentro de mí, un destello de esperanza, mi pecho se apretó y las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. ¿La escuchaste, mamá? Finalmente la escuchaste. La boca de Becca se abrió, y luego se cerró de nuevo. No había excusas, lágrimas falsas o giros rápidos en la historia. Estaba nerviosa. La puerta mosquitera se estrelló contra el marco y papá irrumpió en el porche, sus palabras haciendo eco alrededor del patio. ¿Qué está pasando? Mamá se volvió hacia él, con las manos temblando. Ella lo admitió. Martin, ella acaba de admitir que incriminó a Kyle. Papá parpadeó, su cara perdiendo color. Su paso se ralentizó mientras se acercaba al pie del porche como si no estuviera seguro de querer escuchar la respuesta. Miró a Becca, con la mandíbula apretada. ¿Es eso cierto? El labio de Becca se movió. Miró entre yo, mamá y papá, el pánico destellando en sus ojos, sus dedos se movían nerviosamente dentro del bolsillo de su sudadera, arañando la tela. Abrió la boca como para negarlo de nuevo, pero su expresión se retorció y las palabras salieron como veneno. Y que sí lo hice. Tuve que hacerlo. Ustedes dos siempre se apoyaron en mí para ser la perfecta, el ejemplo. No podía arriesgarme a que él arruinara eso, así que me encargué. Me aseguré de que él fuera a quien renunciaran. Su voz se quebró con las palabras finales, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió hizo que el aire se sintiera denso. Mamá retrocedió tambaleándose, su mano buscando su boca. Oh, Dios mío. Lágrimas corrían por sus mejillas, y su cuerpo temblaba como si acabara de recibir un golpe a traición. La mandíbula de papá se tensó y sus manos se cerraron de nuevo, esta vez hacia ella en lugar de hacia mí. Su cara estaba roja, sus ojos de acero como si estuviera mirando a un extraño en su propia casa. Arruinaste la vida de tu hermano, murmuró mamá, con voz débil. Ustedes me echaron, exclamé, con la garganta doliendo.
Me creyeron a ella antes que a mí. Me tiraron a la calle sin nada porque ella lloró y señaló con el dedo. Y ahora escuchan la verdad, y es demasiado tarde. Becca cruzó los brazos, intentando ocultar las grietas en su voz con una falsa seguridad. No actúes como si fueras una víctima, siempre fuiste el error, solo me aseguré de que todos los demás finalmente lo vieran. Sus palabras me golpearon como otro pedazo de vidrio roto contra mi piel, apreté el puño más fuerte, no para golpearla, sino para evitar colapsar. El silencio se extendió. Mamá sollozaba abiertamente. Papá simplemente miraba, destrozado, como si le hubieran quitado el suelo de debajo. Y yo estaba parado allí en la calle, sangrando y exhausto, pero finalmente reivindicado. Ahora sabían la verdad, pero eso no borraba el hecho de que la habían elegido a ella sobre mí cuando más importaba, era demasiado tarde para reparar el daño. El patio cayó en silencio tras la confesión de Becca. Mamá se congeló, lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá parece haber perdido la compostura. Becca intentó cruzar los brazos y parecer dura, pero sus manos temblaban. Por una vez, su pequeño acto no funcionó. Caminé hacia adelante, la sangre seca marcando mi brazo por los trozos de vidrio que me habían cortado. Mi voz era áspera y firme. No pueden simplemente quedarse aquí parados y actuar sorprendidos. Me arruinaron. Me echaron sin nada. Dejaron que todo el vecindario pensara que yo era un ladrón porque era más fácil creer sus lágrimas falsas que a su propio hijo. No arreglan eso con un par de palabras. Van a arreglarlo de la manera correcta. Papá giró la cabeza hacia mí como si no pudiera creer que yo todavía estuviera hablando. Cuida tu tono. No respondí firmemente. Ya no tienes derecho a decirme cómo hablar. Perdiste eso cuando me echaste. Si quieres que siquiera piense en volver a poner un pie en esa casa, vas a limpiar mi nombre públicamente. Mamá parpadeó conteniendo las lágrimas. ¿Públicamente? Asentí. Van a escribir una publicación en Facebook, en la página de la iglesia, en el chat grupal de la familia. No me importa dónde. Van a decirle a todos la verdad, que nunca robé. Que malcriaron a Becca y dejaron que sus mentiras me destruyeran. Van a admitirlo para que todos lo vean. De lo contrario, lo haré yo mismo. Y créanme, incluiré todo, incluso como papá me lanzó un vaso esta noche. Las mejillas de papá se pusieron rojas. No ventilamos los asuntos familiares en línea. Me reí amargamente. Ya lo hicieron cuando me tiraron a la calle con una bolsa de basura, dejaron que la historia de Becca corriera salvajemente en la escuela, en la iglesia, con los vecinos. Estaban bien dejando que todos susurraran sobre mí. Ahora van a estar bien deshaciéndolo. El llanto de mamá se intensificó. Se volvió hacia papá, con la voz quebrada. Martín, tiene razón. Nosotros hicimos esto, dejamos que sucediera. Esperó a que él respondiera como siempre lo hacía, pero él permaneció rígido, con los puños apretados, y no salieron palabras. Por primera vez, su silencio no la protegía. La arrastraba hacia abajo con él. Mamá siempre había sido obediente a las instrucciones de papá. Repetía cada castigo, regla y frase que él había dicho. Pero esta noche, su silencio no era suficiente. Él estaba perdiendo el control, y ella lo reconoció. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Si no lo dices, Martín murmuró, entonces lo haré yo. La mirada de papá la atravesó como si ella lo hubiera traicionado, pero no se detuvo. Sus dedos temblaban mientras se demoraban sobre la pantalla. Dime qué escribir, me pidió. La cabeza de Becca se sacudió hacia ella. ¿Qué? Mamá, no puedes. Cállate. Espetó mamá, con voz aguda. Tú hiciste esto. Tú nos trajiste aquí. Me acerqué, con el corazón acelerado, y dicté lentamente, necesitamos disculparnos públicamente. Nuestro hijo Kyle fue acusado injustamente de robar. La verdad es que nuestra hija Becca lo incriminó, y le creímos. La malcriamos, la protegimos y dejamos que sus mentiras destruyeran su reputación. Fallamos como padres. Y Kyle merece ser visto por quien realmente es, no el chivo expiatorio que hicimos de él. Mamá escribió cada letra con las manos temblando. Papá se mantuvo erguido, con la cara dura como piedra, pero no la detuvo. Ella publicó la entrada. Las palabras estaban ahí fuera. El daño no podía deshacerse. En minutos, su teléfono zumbaba con notificaciones. Los comentarios llegaban de parientes, miembros de la iglesia e incluso vecinos. No sabíamos. Lo siento mucho, Kyle. Se necesitan agallas para admitir esto. La cara de papá se puso pálida a medida que se acumulaban más y más. Era consciente de que su control de hierro se había perdido. Becca estalló. Acabas de arruinar mi vida, exclamó. Todos me van a odiar ahora. Papá se volvió hacia ella, con voz baja y amenazante. No, Becca. Tú arruinaste tu propia vida. Su cara colapsó por primera vez.
No había sonrisa ni lágrimas falsas, solo pánico. Me quedé allí, sangrando y agotado, pero más ligero de lo que me había sentido en meses. Querías que me fuera, Becca, querías que me borraran, ahora es tu máscara la que se borró, todos saben quién eres. Ella me miró fijamente, aunque su voz era temblorosa. ¿Crees que alguna vez te perdonarán? Siempre serás el que causó drama. Me acerqué, mi mirada fija en la suya. No, seré el que sobrevivió. Tú serás la mentirosa que fue atrapada. El silencio fue profundo, roto solo por las lágrimas apagadas de mamá y el continuo ping de su teléfono. Papá parecía 10 años mayor en ese momento. Y Becca, finalmente parecía pequeña. Puse mi mochila sobre mi hombro y caminé hacia el porche. Voy a recuperar mi cama. No me están haciendo un favor. Me deben. Me echaron. Ahora van a alimentarme, darme un techo y vivir con lo que hicieron. Nadie discutió. Mamá y papá simplemente se quedaron allí, vacíos. No intentaron bloquearme esta vez. No después de la confesión. No después de que la publicación se hiciera pública, y no después de que su precioso control se desmoronara. Por una vez, nadie se atrevió a oponerse a mí. Dentro, la casa se sentía extraña, como si estuviera entrando en la casa de otra persona, pero no era un invitado. Ya no. Había sacado la verdad a la luz. Había recuperado lo que me habían robado. Mientras dejaba caer mi bolsa de basura junto a las escaleras, noté que todos esperaban allí. Los ojos de mamá estaban huecos, la expresión de papá severa, y Becca estaba furiosa. Querían una hija perfecta con tantas ganas. Me convirtieron en el villano, murmuré, con voz baja pero firme. Esta noche, le dijeron al mundo la verdad, no crean que esto lo arregla. Pero al menos ahora todos saben qué tipo de familia son realmente. Y así marché hacia arriba, cada paso pesado pero firme. Por primera vez en semanas, iba a dormir en una cama adecuada, no porque lo permitieran, sino porque lo exigí, me habían desechado una vez. Yo fui el que eligió volver.